Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Data Talks, el Internet de las Cosas. Yo soy Tania Yo soy Majo. Yo soy Fer. Y yo soy Manlio. y bueno, pues ¿te imaginas que tu automóvil pueda decirte que una pieza fallará antes de que se descomponga, que tu reloj detecte una anomalía en tu corazón antes de que tengas síntomas o que un campo agrícola se riegue solamente cuando una planta realmente lo necesita? Esto ya no es ciencia ficción, esto es el Internet de las Cosas. Y bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar hablando de 5 tópicos que tienen que ver con la inteligencia predictiva, pero bueno, la verdad es que tenemos muchos temas para ustedes el día de hoy. Y fíjense que quiero contarles acerca de los autos conectados y la conducción inteligente. En México, o sea, no solamente en otros países, algo que veíamos como una realidad muy alejada ya está sucediendo. Ya hay muchísimas marcas de autos modernos que funcionan con grandes computadoras que nos permiten tener muchísimos datos en tiempo real. La verdad es que he escuchado últimamente de muchas marcas, pues entre ellas BYD, no solamente Tesla, porque en su momento solamente habíamos escuchado de Tesla, de estos vehículos que se conducían solitos y demás, pero creo que pues ya va un poquito más allá con esto de la predicción en los vehículos. O sea, ya te dice la velocidad del vehículo, el frenado, las condiciones del camino, dónde está tu vehículo y ya se ha convertido en un tema pues mucho más asequible para la población. O sea, muchas veces me ha tocado ver, por ejemplo, en BYD que tú ya ves tu celular y se me hace súper interesante que ya lo puedes cerrar, ya lo puedes abrir, puedes bajar ventanillas. E incluso puedes ver el estado de las llantas, ver la última posición, los lugares a los que vas y a los que más frecuentas. Entonces, la verdad es que eso, en temas como de tener los datos a la mano de tu vehículo, es súper útil, pero pues no nada más eso, o sea, también te da datos de frenado, de velocidad, condiciones del camino, que para temas de garantías, de pólizas y demás, pues también es muy útil para la agencia, ¿no? Cuando quieres reclamar una póliza y demás te ayuda bastante. No sé si han escuchado un poquito de esto, creo que algunas marcas lo tienen como mucho más personalizado, en donde tú puedes pagar para tener como un plus de datos, ¿no? O sea, hay marcas, por ejemplo, BMW y demás, no sé si ya han escuchado algo, Manlio, no sé, tú que sabes un poquito más de estos temas de personalización, creo que tienes más expertise ahí. Sí, bueno, hablando específicamente de la hiperpersonalización, bueno, piensen que, por ejemplo, en la segmentación tradicional de la mercadotecnia, por ejemplo, dividir grupos de personas, hombres o mujeres de 25 o 35 años, eso pues ya parece muy obsoleto, ¿no? Porque hay gran variedad de gente, de cultura, etcétera. Por ejemplo, hoy en día los algoritmos modernos ya pues no les importa tanto quién eres, sino todo el contexto en el que vives, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿dónde trazan la línea entre lo que es una experiencia entre cliente brillante y lo que es una invasión de privacidad? No es una polémica muy activa hoy en día en lo que es la impersonación, ¿saben? No sé qué opinan ustedes sobre esto, desde que qué tanto afecta que sepan todas tus actividades, de dónde estás, dónde te mueves, etcétera, hasta dónde pues si buscas, no sé, cafés y que te estén dando publicidad de café, no sé qué opinan ustedes sobre esto. Majo, Fer. Creo que a mí me han salido dos casos específicos de personas que están un poco, digamos, inconformes con esa hiperpersonalización. Yo creo que el primer caso es cuando esta hiperpersonalización se equivoca. Y entonces creo que es como cuando, pues no sé, murió tu perro hace una semana y te siguen mandando anuncios vendiéndote las croquetas favoritas de tu perro, ¿no? O sea, como que he visto que en esos casos, cuando la hiperpersonalización no es tan exacta y se equivoca, creo que puede llegar también a causar, pues, a llegar en momentos poco oportunos, ¿no? O de esas veces también que, no sé, le ayudaste a tu abuela a comprarse un bastón desde tu cuenta y entonces te llegan ahora millones de anuncios ofreciéndote, no sé, casas de retiro, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces creo que
ese es el primer caso cuando esta hiperpersonalización no llega a ser tan exacta. Y el otro caso creo que va un poquito más relacionado a lo que tú decías, Manlio, y es en ese momento en el que los datos que recopilan las empresas llegan a ser pues hasta un poco invasivos, ¿no? Y que sientes que pues ya saben absolutamente todo, saben de dónde vienes, a dónde vas, sales en la mañana y ya te dicen, 20 minutos al trabajo y tú, o sea, ¿cómo saben que sí voy al trabajo, de hecho, ¿no? Y sí, creo que es un debate latente. Sin embargo, también creo que en momentos somos un poco, no quiero decir hipócritas, pero sí creo que hay momentos en los que nos gusta que tengan suficientes datos para personalizar nuestras experiencias, pero a la vez no nos gusta que tengan suficientes datos como para que sepan dónde estamos y qué hacemos. Entonces creo que a veces es esta doble narrativa de decir, ok, me molesta que me sigan llegando anuncios cuando mi perro ya murió, pero a la vez no quiero que sepan lo suficiente para que sepan dónde voy a estar. Entonces creo que, eh, pues eso es lo que aceptamos cuando firmamos esos términos y condiciones. Al final del día, nosotros estamos aceptando abiertamente este tema y pues sí, ¿no? Creo que esa línea que comentas tú, Manlio, es muy delgada y creo que en momentos estamos cruzando de un lado a otro sin siquiera saberlo y creo que eso a veces nos puede llegar a molestar en momentos, pero lo queremos siempre usar a nuestra conveniencia. Aunque bueno, creo que al final del día eh, estamos hablando de cómo crean valor, ¿no? Los datos, independientemente de que sea de parte de una empresa o que sea de parte, pues sí, de un particular. Creo que hay momentos en los que nos ayudan para bien y otros momentos en los que nos asusta el poder de los datos. Pero bueno, platicando un poquito más, sí, de cómo podemos generar valor con los datos, creo que Fer trae un caso padrísimo de Clarkson Farm y no sé, Fer, a ver si nos puedes platicar un poquito más de eso. Sí, digo, este es el caso de prácticamente de una serie que hoy en día se transmite en Prime Video sobre este mítico conductor de autos británico, Jeremy Clarkson, en donde digo, durante 6 temporadas, hoy en día conocemos la situación actual y el contexto de la guerra en Ucrania, y eso viene muy relacionado con el precio de los fertilizantes y los pesticidas que se utiliza hoy en día para la granja. Él compró una granja por ahí de 2019 y decidió grabar sobre su vida en la granja hoy en día. Pasó lo de la guerra y el precio de estos commodities se fue a la alza. Entonces, durante toda la serie y durante cada temporada se va manejando el tema de cómo va afectando esta alza de precios y cómo afecta el rendimiento propio de la granja, porque estamos hablando de que, ¿no?, en su granja más o menos se requieren 75 o 80 toneladas de fertilizantes y pesticidas, que además de generar un daño al subsuelo, genera también a la larga rendimientos decrecientes en el suelo. Entonces, justo en esta nueva temporada que acaban de estrenar hace poco, hablan de la idea de automatizar estas granjas. Entonces, eh, han surgido nuevas alternativas a la forma en la cual hoy se genera la agricultura, específicamente en Europa. Y se dan cuenta que en Holanda específicamente existen in- eh, f- eh, una agricultura más inteligente y más eficiente, en donde se empiezan a analizar el suelo mediante radares, mediante sensores, y se empiezan a dar cuenta que hoy en día existen tractores que también ya son inteligentes, y es por ahí por donde vamos a seguir platicando, que saben leer a qué parte del suelo le hace falta más o menos fertilizante. Entonces, justamente ese es el caso hoy en día de John Deere, que John Deere desde 2017, ante esta
cuestión de que cómo hacer más eficiente y cómo ayudar a los agricultores a tener mejores rendimientos, se dedicó a generar un nuevo software, un nuevo programa en el cual eh, el principal problema era ya no solamente vender tractores, sino vender una solución a la gente que le compraba sus tractores. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Mediante instalar en sus tractores cámaras de alta definición que pudieran leer el suelo y pudieran decirle a la máquina que traían atrás cuánta cantidad de fertilizante y de pesticidas tenían que ser esparcidas en cierta área, y eso de alguna manera ayuda al tema. Esta apuesta, digo, es como vemos muy reciente, y en términos como de usos, siguieron implementándolo. Hoy en día tienen un programa que se llama See and Spray, en donde, como lo dije, el concepto es muy simple, es saber identificar en dónde poder meter más o menos fertilizante y herbicida. Esto que genera que, el costo y el uso de estos commodities sea menor, en un 50% más o menos es lo que estima John Deere, y es lo que ha visto en los usos que tienen. Otra de las cosas que implementó John Deere para dar más soluciones y ser más robustos en el mercado fue implementar un tractor más inteligente y autónomo, ya no solamente por GPS, porque esa es otra cosa. Actualmente ya los tractores tienen GPS, lo descubrí en esta nueva serie, pero muchas veces la gente cuando los va manejando comete errores mientras los va conduciendo. Entonces estos tractores ya son totalmente autónomos y simplemente requieren de la intervención humana para cuestiones muy específicas, ya sea dar la vuelta o no dar la vuelta, pero para cuestiones muy específicas. Y es ahí en donde se limitan los errores. ¿Cuál es como que el atractivo más valioso de esta parte? Es John Deere le dio la capacidad a los granjeros de conocer las condiciones de su suelo, entender cuáles son los rendimientos de cultivo, la aplicación de fertilizantes y herbicidas, condiciones climáticas, que también eso es otro tema que afecta muchísimo al tema de la agricultura y que se va reduciendo, y que justamente con esta reducción de uso de commodities se espera que las condiciones climáticas mejoren, entendiendo que la agricultura es una actividad económica, es una actividad que genera mucha contaminación a la capa de ozono porque se barre el suelo y se libera monóxido de carbono, y eso afecta a la larga y hace que los rendimientos sean menores. Y bueno, Oye, Mientras pero eso más, está súper ajá, interesante porque fíjate que hablando un poquito de la inteligencia predictiva, alcancé yo a leer una parte de la agricultura inteligente y el uso eficiente del agua. Y pues digo, al final del día, el agua es un recurso no, pues, no renovable. Ahorita están haciendo como diferentes estudios y demás como para ello, pero finalmente lo que buscan dentro de la agricultura es producir más alimentos utilizando menos recursos. Y eso que nos platicas, pues justo va enfocado a esto, ¿no? Y al predecir también con estos datos, también pues, me encontré datos bien interesantes donde dicen que, pues por ejemplo, ya se toman muestras como del suelo, la humedad, la temperatura, condiciones climáticas y pueden pues empezar a prever en qué fechas conviene hacerlo un poquito más, qué días va a llover, la salud del cultivo, cuándo es como más óptimo y cuándo será mucho más predictivo. Entonces, la verdad es que esto va a ayudar muchísimo, como decías, a temas de cambio climático y demás, pero además va a mejorar muchísima, pues sí, mucho más como la producción en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, ¿no? Y como hacer una agricultura mucho más sostenible. Entonces, la verdad es que el caso está muy padre. sí, y sumando a lo que platicabas, Tania, de la analítica predictiva, bueno, podemos ver que más adelante en todo este negocio de la agricultura decidió pues no ser solo un negocio de mayoreo, ¿no? Ya que no le estaba dejando tanto dinero como a él le hubiera gustado, sino que igualmente abrió su propia tienda y su marca de cerveza, por lo que pasó a vender directo al consumidor. Y bueno, ¿por qué digo lo de analítica predictiva? Bueno, ya que al vender directo, pues capturas datos de un agricultor tradicional, pues no puede ver tan fácilmente, ¿no? Ya que pues tienes el ticket promedio de tus consumidores, tanto lo que produce y vendes más en fines de semana, por ejemplo, patrones de consumo de los locales ahí,
Y estos datos dentro del retail, pues te sirven para reconfigurar toda tu producción dentro de tu granja y saber qué es lo que más te va a servir, más vas a poder vender para el siguiente año, ¿no? Y esto pues es un círculo que puede ser beneficioso ya que usas los datos de la demanda del cliente para optimizar lo que vas a sembrar, ¿no? Lo que pues al final es de gran positividad para lo que sigue dentro de la agricultura. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que a mí lo que más me gusta de este modelo es que siento que los datos en este caso no solo son em, un activo, digamos, que explotamos, sino que entre más se van utilizando, más van creciendo y más van funcionando. O sea, a lo que voy es que em, me parece que cada vez que alguien utiliza un tractor, se va recopilando toda la data del uso del mismo tractor, se va almacenando y por lo tanto creo que lo más valioso de esto es que no solo tiene una gran cantidad de datos, sino que los tiene contextualizados, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más genera valor en este caso y creo que lo que más me gusta es que se genera un círculo virtuoso en donde pues sí, más usuarios utilizan el producto, entonces por ende se generan más datos y entonces se mejora el modelo y por lo tanto hay mejores resultados, lo cual genera más usuarios que generan más datos. O sea, creo que, o sea, es un modelo padrísimo en el que constantemente se está, sí, pues mejorando a sí mismo. Y creo que también tiene un poco que ver con el ejemplo que daba Tania al principio sobre Tesla, ¿no? Yo creo que Tesla, pues ese es un ejemplo evidente de esto también. Tesla, pues entre más lo manejen los usuarios, más va perfeccionando su modelo de frenado, de evitar obstáculos, de velocidades, en el que, pues sí, lleva relativamente poco en el mercado y ha logrado perfeccionar su modelo a nivel que ahora tenemos autos manejándose solos y creo que de eso se trata, ¿no? Que los datos, como lo veíamos ahí con el caso de John Deere, es que no solo están, sí, una gran cantidad de datos, sino que también están contextualizados y enfocados, ¿no? Y bueno, creo que este es un ejemplo, pues, muy novedoso y que utiliza mucha tecnología, pero tampoco hay que irnos a los niveles tecnológicos más avanzados o a los años, sí, a estos últimos años, sino que pues también podemos ver o analizar un caso como es de la cervecera Guinness, que también Fer nos puede platicar un poquito más de esto, que no necesariamente estaba, pues sí, no pasó en los últimos años, ¿no? Estamos hablando de a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, a ver, Fer, si nos puedes platicar un poquito más de este tema. Sí, la idea es un poquito muy similar a la que del caso anterior. Eh, y la familia Guinness en algún momento se preguntaba, ¿por qué si yo siembro este tipo de cebada en este campo y lo planto en otra cebada, en otro campo, por qué me da diferencias en la cantidad de cebada que yo puedo recolectar a final de año? Entonces, incluso también se cuestionaba un tema de calidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Que realizar experimentos sobre la cosecha era muy difícil y era muy costoso. Entonces, no existían como tal los datos necesarios y suficientes para decir, vamos a plantar de este tipo para mejorar la calidad de nuestro producto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron desde la cervecera? Contrataron a una persona que se llamaba William Seeley Gossett, que era básicamente un químico, un estadista, que también hacía estadística, y lo que hizo fue, su primera pregunta fue, ¿cómo podemos tomar decisiones confiables usando pequeñas muestras de datos? Entonces, un poquito por ahí va la respuesta que dieron. Entonces, se pusieron a investigar durante muchos años y desarrollaron un modelo estadístico para evaluar si existían diferencias significativas realmente
en los campos en los que se trabajaba. Y a partir de eso se creó eh, una regla estadística, que hoy la conocemos, una distribución estadística, perdón, que hoy la conocemos como la T-Student. Digo, hoy lo utilizamos básicamente en materia de estadística, pero en su momento para Guinness fue muy relevante y esa es como que la importancia de un simple análisis matemático aplicado en la agricultura y en el cultivo de cebada específicamente. Entonces, ¿cuál era el primer tema que ya habíamos visto? Porque en un campo me da 100 toneladas de cebada y en otro campo me da 109 toneladas. ¿Por qué hay esa variación? Y eh, ¿qué fue lo que terminaron diciendo? Es, ok, con esta T-Student permitió medir el nivel de confianza en los resultados de estas muestras y distinguir si existía una diferencia real o era una diferencia realmente aleatoria. O sea, no tenían la información que hoy en día tendría la granja de Clarkson, pero al final de cuentas así lo pudieron entender. Y esto cómo generó valor al final para Guinness. Entonces, esto termina siendo como tal una lección de negocio en donde muchas veces no se tenía para ese momento grandes informaciones para tomar decisiones y esa es una de las grandes lecciones que deja el caso de Guinness, que es que pudieron tomar decisiones de manera más asertiva y entendiendo como tal las necesidades del negocio, siendo una de ellas una mejor selección de sus materias primas. Guinness pudo identificar cuál era la variedad de cebada que le generaba mejores resultados y esto, al momento de sembrar y de cosechar, permitió que la calidad de su cerveza fuese mejor. Esa es una de las grandes aportaciones de la TV Student para el caso de Guinness específicamente. Otro de las aportaciones o generaciones de valor fue que redujeron costos. O sea, al ser muestras más pequeñas, ya no tenían que plantar hectáreas enormes para ver si pegaba esta variedad de cebada o no. Fue otra de las grandes aplicaciones. Y obviamente la toma de decisiones más precisas. Justo, una de las como que las lecciones que a mí me deja es que justamente la creación de valor no tiene nada, o sea, no tiene que ver con el avance tecnológico de la época, es decir, es indiferente ante eso, se puede generar valor y antes se hacía y lo vemos en este caso. ¿Cómo lo generó? O sea, tenían los datos, se pusieron a analizarlo, evidentemente, generaron un conocimiento a través de la experiencia que tuvieron con estas pequeñas muestras, tomaron decisiones que fueron a la postre mejor. Digo, hoy en día Guinness es una de las cerveceras más antiguas que existe en el mundo y eso les dio valor. O sea, hoy en día nosotros conocemos Guinness porque es una cerveza oscura, al final de cuentas, es una cerveza irlandesa muy oscura, muy amarga, pero que sigue en el mercado. Yo no sé si Guinness, si no se hubiera preguntado por qué un campo les daba más rendimiento que otro, hoy en día sigue existiendo. O sea, es muy, muy delgado como que esa línea de si lo hubieran hecho o no para hacerlo. Y digo, después la TED Student sirvió para muchas otras cosas y dio valor a otro tema o sea, hoy en día se sigue utilizando en la misma economía, se sigue utilizando cuando se enseña economía, se sigue utilizando la TED Student, para muchas otras cosas se sigue usando. La aplicación también está en que medicina se enseña, es decir, generó valor tanto en la parte educativa como en la parte de negocio para la cervecera. Y es que aparte aquí, o sea, se rompe esa disyuntiva que decía Marijo al principio, ¿no? Que era, ¿es bueno o es malo, no? Yo creo que tiene que ver mucho con cómo estás aprovechando esos datos, qué tan bueno y qué tan malo es que estén tan personalizados, es que tengas tanta data, pero yo creo que al final del día es cómo lo utilizas, ¿no? Y justo lo que dices, Fer, yo creo que aquí no tenían tanta tecnología y supieron aprovecharlo tan bien que supieron sacarle jugo aún fueran como muy, muy poquitos datos. Y yo creo que ese es finalmente el valor agregado que nos dan los datos, ¿no? El poder aprovecharlos en toda la cadena de valor y yo veo que cada vez la industria los está adoptando muchísimo más, incluso, o sea, desde la maquinaria, toda la cadena de valor lo está haciendo, o sea, si desde ese momento, o sea, desde tiempos atrás, como dices, lo estaban haciendo a partir de la TED Student, hoy en día han migrado muchísimo, o sea, a mí me ha tocado ver y voy a platicarles un poquito como desde
mi experiencia, que de repente pues veo las plantas y me toca ver cómo producen y demás, pues también vas viendo que hasta una línea de producción súper chiquita ya tiene sistemas como EOE que te ayudan pues a ver el tema de la temperatura, la presión, la vibración, los consumos de energía y pues como industria te permite optimizar todos estos recursos, ¿no? Producir de mejor manera, pues vas instalando sensores y demás, pero yo creo que pues también hay muchas industrias que le invierten mucho a esto y que a lo mejor necesitan algo mucho más sencillo como lo de Guinness, ¿no? Pero la idea es pues, cómo estás aprovechando esos recursos, cómo estás explotando esos datos y que a lo mejor no necesitas tanto para poder sacarle jugo a lo que tienes, ¿no? O sea, puedes a lo mejor tener menos paros de producción, disminuir tus costos de reparación, poder planear tus recursos con cosas súper chiquitas y súper sencillas sin tener que utilizar toda la tecnología. Yo creo que este caso nos deja muchísimo de eso, Fer. Y bueno, para mí una gran lección que me deja como alguien que pues trabaja mucho en el ambiente de los datos, ¿no? Es que no, estos datos no son exactamente algo necesario o que únicamente tienen los departamentos grandes de soporte técnico o un lujo que solo se pueden dar las empresas de tecnología modernas, ¿no? Sino que vemos que desde los años 1900 pueden ser un activo estratégico e igualmente pues un secreto comercial, ¿no? Ya que si hace más de 100 años pues esta cervecera obligaba a sus científicos a publicar pues de manera secreta pues para que la competencia no descubriera la ventaja que ellos tenían, que eran las matemáticas. Bueno, pues me parece todavía, pues no sé, gracioso que en la actualidad algunas empresas con el mero olfato o el gut sense, como se dice hoy, que quieran pues resolvernos esas problemáticas o simplemente predecir algo que pueda pasar en el mercado, ¿no? Y ya que como analistas, pues lo que yo puedo concluir de esto es que el verdadero valor es pues ser el puente de los datos hasta poder resolver cierta incertidumbre que pueda existir en este mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que deberíamos de hacer una reflexión final en cuanto a esto. Para mí, creo que lo más importante a veces ya ni siquiera es como veíamos, ¿no? Con el caso de Guinness, ¿cuántos datos tienes, no? El volumen de los datos, a lo mejor tienes pocos. A lo mejor, sí, no son tan variados los datos, ¿no? O sea, en momentos creo que puede haber poco acceso a una gran variedad de datos, pero creo que lo importante no solo es cuántos datos tenemos, sino qué preguntas hacemos a partir de los datos que tenemos. Entonces creo que esa es la reflexión final para mí de, sí, ver cómo con la información que tenemos podemos hacer las preguntas correctas que nos lleven finalmente a tener la información que necesitamos para tomar decisiones correctas, ¿no? Porque creo que al final, lo que crea valor no son los datos en sí, sino las preguntas que nos hacemos para poder transformar esos datos en objetivos, en, en sí, mejoras que queremos hacerle a la organización, en optimización de recursos, en bajar costos. O sea, creo que hay una infinidad de aplicaciones. Cada uno de nosotros estamos en industrias diferentes y creo que em, sí hemos aplicado datos pues en todas las áreas en las que nos hemos desarrollado y, y sí, creo que es importante finalmente cerrar con eso diciendo, no importa tal vez que no tengamos una gran variedad de datos, claro que siempre hay que estar en búsqueda de tener la mayor cantidad de datos que podamos, la mayor cantidad de fuentes, que sean variados, que sean versátiles, que tengamos un volumen alto, pero creo que lo más importante es saber usarlos, contextualizarlos y finalmente aplicarlos. Y pues sí, finalmente con eso cerramos. Les damos muchas gracias por habernos escuchado durante estos casi 30 minutos. Disfrutamos mucho este podcast. Nos podríamos seguir todavía una hora más,
Pero los dejamos ir y los vemos a la próxima semana con otro podcast con un tema muy interesante también. Adiós. Nos Gracias. Hasta escuchamos, luego. bye. Bye.